Fue en el año 1492. Hoy nos gustaría, en el poco tiempo del que disponemos, intentar reflexionar un poco más acerca de esta fecha. Hoy tenemos a un gran experto. Él es Gonzalo Álvarez Chillida, profesor de Historia de la Universidad Complutense. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. Gracias por estar aquí. Para comenzar, si le parece, me gustaría que hiciera una reflexión histórica de lo que fue la expulsión. Sí, bueno, pues la expulsión fue, como se dijo antes, una catástrofe para la historia del pueblo judío, que ha marcado en la historia del pueblo judío y especialmente del pueblo judío español, pero que yo creo que hay que unirla, para ver su significado histórico, unirla a otras medidas de los Reyes Católicos, como son la obligación de cerrar a los judíos y a los mudéjares, a los musulmanes, en barrios cerrados, lo que se va a llamar luego guetos, la fundación ese mismo año de la Inquisición para perseguir, a veces, o sea, con la muerte en muchos casos, a los judíos convertidos o antiguos judíos convertidos al cristianismo, y 10 años después de la expulsión, en 1502, la expulsión de los musulmanes, de los mudéjares. Estas tres medidas, unidas a que en estos años, sin el apoyo de los reyes, pero tampoco sin su oposición, van avanzando los estatutos de limpieza de sangre que discriminan a los descendientes de judíos o de musulmanes, pues nos da, yo creo, un proceso muy moderno para la época de purificación étnica, o de lo que se llama ahora limpieza étnica. Yo creo que ese es el significado de la fecha. ¿De qué se les acusaba a los judíos? Pues en el decreto, hay dos decretos, uno el más conocido, firmado por Fernando Isabel, pero hay otro de la misma fecha, dirigido solo a la corona de Aragón, firmado solo por el rey Fernando. En el decreto amplio, el conocido, el de los dos, se les acusa, se les expulsa porque dicen que el contacto de los judíos con los conversos, con los antiguos judíos, ahora cristianos nuevos llamados, hacía que estos últimos cayeran en la herejía, judaizaran, se alejaran del cristianismo, y esa es la razón de expulsarlos. Pero en el texto de Fernando se dicen muchas más cosas. Voy a leer unas breves frases. Se recogen muchas de las acusaciones medievales contra los judíos. Una es la siguiente, dice: los judíos, por su propia culpa, sometidos a perpetua servidumbre, dice. ¿A qué culpa se refiere? Se refiere al deicidio. La gran acusación contra los judíos es haber matado a Jesús, es decir, a Dios. Y entonces, por ese crimen inconmensurable, Dios les ha castigado a ser perpetuamente siervos, en este caso siervos de los reyes. Otra de las cosas que se dice es que tienen afectada ceguedad y gran obstinación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al Antiguo Testamento. Los judíos tienen como libro sagrado el Antiguo Testamento, pero no quieren ver lo que el Antiguo Testamento dice, que es que Jesús es el Mesías. Es decir, está anunciando la figura, el Antiguo Testamento está anunciando la figura mesiánica de Jesús. Pero dice afectada ceguedad. ¿Por qué afectada? Bueno, esto se explica después. Otra de las cosas que dice el decreto es que por su diabólica y pérfida inducción a los cristianos a judaizar. Diabólica y pérfida inducción. Es la acusación del decreto general, pero aquí le añade pérfida y diabólica. ¿Y por qué diabólica? Porque otra de las acusaciones medievales es que los judíos están vinculados a Satanás, al demonio. Y entonces, por eso, la ceguedad es afectada. Ellos entienden bien el Antiguo Testamento, pero niegan a Jesús porque también niegan a Yahvé, porque a quien adoran realmente es a Satanás. Y esto es lo que está reflejando esta frase. Luego hay otra frase que les llama a los judíos lepra contagiosa, que hay que extirpar, porque si no se enferma el cuerpo nacional, el cuerpo de la sociedad cristiana. Y por último, la última acusación dice: por medio de grandísimas e insoportables usuras devoran y absorben las haciendas y sustancias de los cristianos. Entonces yo creo que aquí en este documento hay un magnífico resumen de muchas de las acusaciones medievales de los cristianos contra los judíos.